Que la movilidad está sufriendo grandes cambios a mucha velocidad, yo creo que es un hecho incontestable. De hecho, vivimos lo que podemos denominar un tsunami legislativo, tanto a nivel europeo como a nivel doméstico, a nivel nacional, con multitud de normas que están apareciendo y que se nos anuncian que van a aparecer. Uno de los cambios más importantes o más significativos que mayor eco ha tenido seguramente es la reciente ratificación de los objetivos europeos de descarbonización y la prohibición a cargo del Parlamento Europeo de que se matriculen vehículos nuevos que emitan CO2 por el tubo de escape a partir del 2035. Además, se han ratificado por parte del Parlamento también los objetivos cuantitativos de descarbonización de emisiones de CO2. Se plantea una reducción del 90% de emisiones de CO2 para los vehículos pesados para el 2040, pesados, entre ellos, por supuesto, autocares, autobuses y camiones, ¿no?, entre otros tipos de vehículos. Y tal y como se estableció ya en el 2019, en el Green New Deal, en el Pacto Verde Europeo, tenemos dos fechas y dos objetivos muy concretos. Uno a más largo plazo, en el 2050 la Unión Europea se ha planteado, como creo que ya todo el mundo sabe, que la Unión Europea sea neutra en emisiones de CO2, la descarbonización, la neutralidad climática de nuestro continente para el año 2050. Pero tenemos una meta volante anterior y en el 2035 el Fit for 55 establece que la reducción del 55% de las emisiones del CO2 de la Unión Europea respecto a las que había en el año 1990. Y a nivel nacional, pues podemos citar el PNIEC, ¿no?, podemos citar la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenida perdón, que lo he olvidado, segura, sostenida y conectada. Se me ha olvidado lo de conectada. Y también la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o el Real Decreto que regula cómo deben establecer centenares de municipios españoles zonas de bajas emisiones. Por tanto, tenemos, como decía, pues un tsunami legislativo y las organizaciones y las empresas y también las familias y los individuos tenemos que enfrentarlo y ya estamos tomando, muchos de nosotros, y se van a seguir tomando pues, medidas de cómo adecuarse a esta nueva situación que nos indica el camino que debemos seguir. Y es que además la descarbonización no se limita solo al vehículo. No se limita solo a estudiar energías alternativas, modos diferentes de propulsar los vehículos, sino también modos diferentes de transportar y de transportarnos. Y también tenemos que ser eficientes y reducir nuestro consumo energético en las instalaciones, en los edificios en los que llevamos a cabo nuestra actividad. Y para hablar de todo esto, sobre todo de las oportunidades y de las barreras que se encuentran a la hora de seguir este camino, tenemos un panel pues, de grandes expertos y personas que nos van a ayudar a comprender mejor qué está pasando ya en este momento, en el 2023, y cómo están enfrentando desde sus respectivas responsabilidades este camino que estamos hablando. Empiezo por aquí para presentar y dar la bienvenida a Isabel del Olmo, que es la jefa del Departamento de Movilidad Sostenible del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, el IDAE. Bienvenida. Buenos días, Ramón. Damos la bienvenida también a Andrea Romani, directora de Desarrollo de Negocio de Alfil Logistics. Buenos días, buenas tardes. Que hacen más de 1.200 cargas todos los días, ¿no?, muchas de ellas en tren. Sí, eso es. Francisco Castillo, que está un poquito más para allá, que es el jefe de operaciones, el director de operaciones y de contratación logística para Europa de Daser Spain, de Daser España. Daser es pues, un monstruo de la logística, como todos sabemos. Estaremos hartos de ver sus vehículos por todas las carreteras, ¿no?, y ya tienen también mucha actividad en la descarbonización. Y the last but not least, como dicen los ingleses, ¿no?, Raquel González, que es la directora de marketing de Renault Trucks, que si no me equivoco, ya el año pasado, pues en la electrificación de los vehículos que vendió, el 50% de la cuota de vehículos eléctricos de España fue de Renault. La verdad ¿no? es que podemos presumir de haber sido líderes el año pasado en electromovilidad. Muchas gracias, Ramón, y encantada de estar aquí con vosotros. Fenomenal. Así que yo creo que voy a empezar por Isabel, más que nada porque el IDAE, ¿no?, está liderando pues, toda esta transición, sobre todo el tema de objetivos y de subvenciones y ayudas, impulso a la descarbonización, ¿no? Y la pregunta concreta para ti, Isabel, sería si nos puedes compartir brevemente, en unos minutos, con mensajes claros, qué tipo de ayudas y cómo estáis enfocando esta planificación y cómo podrían aprovechar seguramente las empresas que se dedican a la movilidad y al transporte pues todas las propuestas que el IDAE está haciendo. Adelante. Sí, pues muchas gracias. La verdad es que por ser concretos y ir al grano, yo diría que, bueno, estoy de acuerdo con lo que has dicho, el reto que tenemos la verdad es que es inmenso.
porque el sector transporte, al fin y al cabo, es el mayor consumidor de energía final que tenemos en España y con una alta dependencia, ¿no?, de los combustibles convencionales, gasóleo y gasolina. Entonces, estamos actuando a 4 niveles, desde la administración, me atrevo a decir, ¿no? El IDAE, sabéis que es un instituto adscrito a la Secretaría de Estado de Energía, entonces trabajamos, dijésemos, para el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Pero, como digo, desde la administración se está actuando a 4 niveles. El primero, bueno, los voy a mencionar y luego hablo brevemente de ellos. Sería a nivel regulatorio y normativo, a nivel de dinamización del mercado, ¿no?, a nivel de dar información, difusión y concienciación tanto a empresas como a ciudadanos y, por último, cómo no, también a nivel de atraer, de que la industrialización asociada a esta transición energética cree riqueza en nuestro país, ¿no?, y fije industria y fije empleo y retenga talento. Como digo, estas son las cuatro líneas en las que se trabaja desde la administración. A nivel regulatorio, por explicar un poco, aunque tú ya has adelantado, efectivamente está habiendo un volumen de normativa en los últimos 2 años sin precedentes. Mucha de esta normativa viene dictada por los acuerdos que se toman a nivel de Comisión Europea. No olvidemos que el Fit for 55 está suponiendo la revisión de todas las directivas, ¿no?, más importantes en el mundo de la energía, la de renovables, la de eficiencia energética y la de eficiencia energética en edificios. También los reglamentos de emisiones de CO2 de vehículos ligeros, de vehículos pesados y, cómo no, el reglamento que ahora está en trílogos de despliegue de infraestructura de combustibles alternativos, ¿no? Entonces, efectivamente, viene mucha normativa de la Comisión Europea, pero también se está trabajando en normativa que España, como Estado miembro, pues intenta adelantarse, ¿no? Como puede ser, que has mencionado, la Ley de Cambio Climático, el artículo 15 de esta ley, ¿no?, que ha derivado en ese Real Decreto por el cual se establecen se dan las directrices básicas para el establecimiento de zonas de bajas emisiones, o el proyecto de ley de movilidad sostenible, ¿no?, que entre otras, es una ley muy extensa, pero por ejemplo obligará a las empresas de más de 500 trabajadores a tener planes de transporte al trabajo. Es decir, toda esta normativa creo que crea el contexto y la hoja de ruta para que las empresas tengan esa seguridad jurídica que les permite tomar decisiones, ¿no? Por eso creo que esta labor de normativa y regulación pues es importante. La segunda, dinamización del mercado. Aquí hablo en 2 vertientes, ¿no? Por un lado, podemos dinamizar el mercado, la demanda, me refiero, con programas de ayudas, con incentivos. Otra pata sería bonificaciones fiscales, aunque obviamente eso es del Ministerio de Hacienda, o creando instrumentos, ¿no?, pues como los certificados de ahorro. El caso es dinamizar esa demanda. También es cierto que cuando dinamizamos esa demanda, y ahora comentaré los principales programas, estamos dinamizando un sector de empresas que van a dar respuesta a esa demanda, ¿no? Estoy hablando de los instaladores de puntos de recarga, de los fabricantes de vehículos, de empresas de software que desarrollan apps para hacer posible todas estas nuevas servicios de movilidad, etcétera, ¿no? Como IDAE sabéis que tenemos programas sobre todo dirigidos a vehículos ligeros, a lo que es descarbonizar los vehículos ligeros con MOVES 3, con MOVES Flotas, con MOVES Singulares 2. Nuestros compañeros del MITMA, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tienen las ayudas para vehículos pesados. Y la verdad es que sabéis que en el contexto del PRTR, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pues tenemos en estos últimos 2 años un volumen de presupuesto para estas ayudas pues sin precedentes, ¿no? La otra pata que decía era concienciación, difusión, información. Ahí sabéis, pues desde, no sé, la página web que se hizo de euros a los 100 para que tanto empresas como ciudadanos puedan comparar los precios de las distintas alternativas, como el Registro Nacional de Puntos de Recarga que se está trabajando, que creo que será pues clave, ¿no?, para poder impulsar y que las empresas y los ciudadanos conozcan dónde está el despliegue de esa infraestructura. Nosotros hacemos webinarios de programas de ayudas, es decir, hay que hacer llegar toda esta información a empresas y ciudadanos. Y la última pata que decía, que es apoyar que esta transición energética que lleva asociada una industria, una generación de empleo, se quede en nuestro país, ¿no? Y ahí lo llevan nuestros compañeros del Ministerio de Industria, pero ahí efectivamente sabéis también que se sacó el PERTEVEC, primera convocatoria, y ahora se está trabajando en la segunda. Y creo que serían los 4 ámbitos que desde la Administración estamos tratando de impulsar
para facilitar tanto a empresas como a otras administraciones y a ciudadanos para que sea posible esta transición, ¿no?, en el sector del transporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. La verdad es que, en efecto, si el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético alguna vez ha tenido presión de velocidad, son estos años, ¿no? Estamos muchas cosas, nos ha contado muchas cosas interesantes y, efectivamente, para atraer que esas inversiones al final también sirvan de modernización para la industria y para el comercio y el transporte en España. Y vamos con Andrea, que, como decíamos antes, pues muchas de los vehículos que ya están usando, pues prácticamente no tienen un combustible que emita carbono en la atmósfera, ¿no? Y Andrea, en vuestro caso, yo te preguntaría cómo está desarrollando la descarbonización, esta que estamos diciendo incipientemente o que está ya muy avanzada, y qué barreras o qué oportunidades puedes encontrar tú desde el punto de vista de tu empresa, desde el punto de vista vuestro, para que esto sea una realidad en España. Sí, bueno, Alfie Logistics ha sido el primer operador logístico en España en conseguir la 3 estrella Line Green que otorga AECOC. Y para conseguir este resultado, evidentemente, hace falta un planteamiento a 360 grados de lo que es la sostenibilidad. 360 grados entendido tanto a nivel de operaciones logísticas como a nivel de transporte, que nosotros tenemos como operador logístico, tenemos ambas patas, ¿no?, de la cadena de suministro. En todos nuestros almacenes, que tenemos 25 almacenes y más de 700.000 metros en España, y también en las 60 plataformas que tenemos de cross-docking, en todas ellas tenemos implantado políticas de residuo cero y también de ecoeficiencia y de ahorro en todo lo que es el consumo de energías, ¿no?, tanto a través de placa fotovoltaica, utilización de energías que sean certificadas como verdes, etc. También todas las carretillas que nosotros utilizamos ya desde hace años son todas de ion de litio. Tenemos políticas de ahorro de residuos tanto en agua, en todo. Y también lo que procuramos es que en la pata, digamos, del transporte, digamos que somos conscientes de que hoy en día no hay una solución mágica. Entonces lo que hacemos es analizar la necesidad de nuestros clientes, los flujos de tráfico que ellos tengan, y en función de estos flujos buscar la mejor solución, incluyendo lo que es la sostenibilidad en la ecuación, digamos, de la propuesta que le hacemos a los clientes, que creo que es un poco lo que nos diferencia. No enfocar todo a una única solución, sino analizar la necesidad de la propuesta. Entonces, por ejemplo, esto nos ha llevado ahora mismo a tener duotrailers que están recorriendo unas rutas en el arco mediterráneo, sobre todo entre Murcia y Barcelona. Tenemos camiones de gas que están haciendo otras rutas de larga distancia, sobre todo entre Barcelona y Madrid, y son además camiones de gas que están propulsados por biogás. Y lo que es siempre, y ha sido siempre nuestra señal de identidad, ha sido la utilización de la intermodalidad, la apuesta por la intermodalidad. Desde que se creó la empresa hace 23 años, siempre hemos apostado por la intermodalidad. La intermodalidad quiere decir que nosotros ofrecemos servicio puerta a puerta, pero en el que involucramos el tren, sobre todo ahora que en varias rutas está la opción de la tracción eléctrica, 100% eléctrica, lo cual nos consiente bajar casi a cero, por lo menos en la fase de tren, lo que es la contaminación calculada por tonelada o por kilómetro. Y ahora mismo tenemos ya rutas intermodales desde Cataluña, bueno, entre Cataluña y Madrid, Cataluña y Andalucía y Extremadura, y también entre Portugal y Cataluña pasando por Madrid. Y como digo, o sea, para nosotros la intermodalidad siempre será nuestro santo y seña, ¿no?, de la empresa. Claro, saber mezclar bien los diferentes modos de transporte para ser más Sí, eficiente. por ejemplo, también ahora en rutas más cortas, en lanzaderas de corta distancia, hemos incorporado vehículos eléctricos de gran tonelaje, pero es una fase muy incipiente, mientras la parte, digamos, intermodal para nosotros ya es una apuesta segura y de largo recorrido. Pues muchas gracias, Andrea. La verdad es que efectivamente, pues
tú dices que es incipiente, pero estamos pues viendo una empresa que está muy adelantada, ¿no? Que está con este objetivo en mente y que además lo incluye en su propuesta de valor de cara a los clientes que os contratan, ¿no? Yo te doy las gracias por esto, luego volveremos a hablar, gracias Andrea, y vamos con Francisco, que bueno, pues ¿qué voy a decir de Daxer? ¿No? Yo creo que no haya visto un camión rotulado con un camión o un vagón o cualquier otro medio de transporte rotulado con vuestro, es que no se fija mucho en las cosas, ¿no? Creo que es una empresa gigantesca con una marca muy, muy reconocida en logística. Y desde en vuestro caso, ¿no? En Daxer, ¿cómo estáis abordando este proceso de descarbonización? Pero sobre todo, ¿qué barreras y oportunidades crees tú que desde el punto de vista habéis encontrado a la hora de abordar este problema? Bueno, gracias, Ramón. Efectivamente, somos un operador logístico global, ¿no? Tierra, mar y aire, y esto pues hace que la descarbonización sea un objetivo estratégico. Liderado por nuestro CEO global, es decir, está de alguna manera auspiciado desde el número 1, pero también tenemos un sistema por el cual los empleados pueden ir promoviendo ideas, estas campañas, y la verdad es que estamos muy satisfechos de cómo estamos yendo, sabiendo que nos queda mucho por recorrer, ¿no? ¿En qué consiste este programa estratégico? ¿No? Pues es un programa con 3, digamos, elementos básicos, ¿no? Uno primero de eficiencia energética, otro segundo que sería, digamos, la pura utilización de energías limpias y un tercero que tiene que ver ya con la parte de innovación, claramente, ¿no? Entonces, la parte de eficiencia energética, pues ahí lo primero es medir bien la huella de carbono. Para nosotros esto es muy importante, estamos certificados en todos los países, podemos determinar qué efecto estamos haciendo en todas nuestras actividades. Podemos decir a nuestros clientes por tonelada, por envío, es decir, y de manera muy rigurosa, la verdad. Estamos satisfechos en eso y vamos a seguir trabajando mucho en esa parte. Pero, por supuesto, hay un montón de cosas más. Los duotrailers, fundamentales para nosotros, porque es verdad que, bueno, pues en España están con carácter experimental, pero nosotros ya tenemos 5 en España y queremos poner otros 5 este año. Ahorran un 30% de eficiencia energética y, bueno, son elementos muy, muy interesantes. El uso del megatrailer en lugar del semitrailer parece una tontería, pero también tiene una eficiencia energética pues, en torno a un 10%, y esto hace que, bueno, pues nosotros estamos muy comprometidos y en un par de años en España en concreto y en toda Europa tendremos solamente megatrailers. Es decir, los que veas de Daxer serán grandes megatrailers con 3 metros de altura interior, y esto pues produce una optimización de un torno a un 10%. Y es un gran reto para nuestros proveedores de transporte que tienen que habilitar sus cabezas tractoras, pero estamos muy comprometidos en hacer esto, ¿no? de manera correcta. ¿Qué más? Lo del ion litio, por supuesto, fundamental, 100%. Es decir, ahí eso, nosotros ya teníamos evidentemente todo electrónico con baterías de plomo, pero la parte de ion litio es fundamental. Hay muchas iniciativas en esa parte de eficiencia energética. Energías limpias. Bueno, nosotros también estamos muy, muy orientados a que toda la compra de energía sea verde, es decir, esto por supuesto de origen, pero además tenemos un proyecto muy interesante, muy innovador, en la distribución de ciudades, por el cual determinados códigos postales aseguramos que se entregan con energía limpia. Intentamos avanzar a la regulación que vendrá seguro, y teniendo en cuenta que nosotros somos un operador de transporte industrial, pues es un gran reto, porque sí que tenemos que poner camiones de 8 toneladas repartiendo por los centros de las ciudades, pero estamos comprometidos por ahí. Tenemos ya 10 ciudades y este año tendremos otras 12 ciudades en Europa, y tenemos algún código postal en Madrid y en Oporto. Con lo cual, pues bueno, la verdad es que bueno, estamos ahí. Es una iniciativa que creemos interesante y que intentamos, digamos, enseñar a nuestros clientes, porque tenemos nuestro compromiso de que en esos códigos postales solo entregamos con energías limpias, ¿no? Y por último, en cuanto a innovación, pues sí, es verdad que el camión eléctrico para nosotros es una realidad, pero no es suficiente. Es decir, para última milla sí, podemos pensar que sí, pero claro, la cobertura es baja y nosotros necesitamos más de 400 kilómetros para que empiece a ser razonable para nosotros, y eso todavía no lo tenemos. Y tenemos ya afortunadamente algún prototipo donde estamos participando con algún partner y con alguna universidad para hidrógeno verde, donde sí que esos camiones podrían darnos esa solución
limpia y que podría ser, digamos, nuestra expectativa de larga distancia, que ahora mismo no la tenemos, pero que estamos muy ilusionados en que pueda existir, ¿no? Muchas gracias, Francisco. La verdad que estamos viendo, pues efectivamente, que la descarbonización pues tiene muchas facetas y no solamente una. Empresas del tamaño de la vuestra pues está probando diferentes alternativas y al final el instituto se llama para la diversificación y el ahorro energético. Así que estas combinaciones ayudan al ahorro y también a diversificar la fuente de energía que mueven las mercancías, ¿no? Esto, el duotrailer, porque a lo mejor no todo el mundo que te ha escuchado sabe lo que es, ¿no? Pues es al final poner 2 trailers con una sola cabeza tractora, un solo camión con un solo motor que tira de 2, ¿no? Y eliminamos una cabeza tractora para llevar la misma carga, ¿no? Que para que lo sepan quienes nos están oyendo, pues pesa del orden de 8.000 kilos, ¿no? No solamente es que con un solo empleado podemos hacer más, sino que estamos eliminando 8.000 kilos de tara, un motor más que está circulando por las carreteras. Así que esperemos que entre todos podamos conseguir que para esos camiones se abran las fronteras europeas y podamos hacer largos recorridos también para llevar las mercancías de España o traerlas a España desde cualquier punto europeo. Así que muchas gracias y vamos ahora con perdón, con Raquel. En vuestro caso, sois una pieza clave, porque fabricáis vehículos y los vendéis, ¿no? Y como fabricantes, ¿cómo estáis abordando este tema de la descarbonización, de la neutralidad energética? Sobre todo, si nos puedes contar qué barreras y qué oportunidades, desde tu punto de vista, ¿no? Como responsable de marketing de Renault Trucks, estás encontrando. Bueno, es cierto que a los fabricantes nos consideramos, o por lo menos en nuestra casa, parte del problema y tenemos que ser a la fuerza parte de la solución. A nivel industrial, me resuena mucho lo que comentaban los compañeros antes, pues medición de huella de carbono, reducción de energías renovables. Y a nivel de cliente, pues la estrategia de descarbonización la asentamos en tres patas, por así decirlo. La primera pata sería la eficiencia del diésel. Estamos hablando de una transformación energética, ¿no? De una transición. Creo, utópico pensar que vamos a acabar con el diésel de un plumazo. Entonces, estamos centrados en mejorar la eficiencia de los motores de combustión interna. Hemos lanzado, por ejemplo, una tractora que, con una tecnología nueva, pues reduce un 10% el consumo, que sumado a todos los porcentajes de aquí, al final restamos, ¿no?, entre todos, y es de eso de lo que se trata también. La segunda pata sería la economía circular. Esto para nosotros no es nuevo. Quizá ahora lo hemos puesto dentro de la estrategia, ahora hablamos de descarbonización, hablamos de otra manera, pero nosotros llevamos muchos años remanufacturando piezas usadas, por ejemplo, o reciclando o ofreciendo camiones usados, seminuevos, que vuelven a la fábrica, se reconvierten en otra cosa y en ese proceso dejamos de emitir 14 toneladas de CO2 al medio ambiente. No es nuevo para nosotros, pero es verdad que ahora está más visible, ¿no?, y más identificado en nuestra estrategia de descarbonización. Y la tercera pata, muy importante hoy, es la electromovilidad, ¿vale? Desarrollar una familia de productos desde los 650 kilos de nuestra bici de última milla que hemos incorporado el año pasado a la oferta, que empezaremos a comercializar muy pronto, para nosotros muy disruptivo porque somos fabricantes de vehículo industrial, ¿no? Entonces, pero muy interesante también porque nos permite acercarnos con otros productos o con otra perspectiva diferente, hasta las tractoras regionales que, como comentabas antes, pues es un desafío porque, bueno, pues tenemos que evolucionar toda esta gama de productos para dar servicio y para responder a las necesidades de nuestros clientes, dos aquí sentados conmigo, ¿no? Entonces, bueno, estas serían las tres patas de la estrategia de descarbonización de Renault Trucks. Y en cuanto a las barreras que nos encontramos, sobre todo en el tema de electromovilidad, el año pasado hicimos muchísimos eventos porque creemos que la evangelización es muy importante. Hay gente que todavía no sabe que existen los camiones 100% eléctricos, ¿no? Esto es un hecho, lo hemos visto. Y siempre te encuentras con las mismas preguntas, ¿no? Primero, no existe, ¿no?, el camión. Le tienes que explicar, ¿no? Pues sí, mira, tenemos esta gama, es para estas soluciones. Luego, el precio, ¿no? El precio es una barrera que nuestros clientes se encuentran. Afortunadamente, ahora contamos con subvenciones que ayudan a calcular estos costes totales de operación, que es un elemento fundamental, y que animan al que quiere dar el paso a romper esa barrera, ¿vale? Sí, efectivamente, los camiones, pues si hablamos de precio así en absoluto, son caros, pero tenemos subvenciones, se puede hacer, hay que hacer el cálculo. Y luego la autonomía. Entonces, tenemos que acompañar a ese cliente en un círculo, lo que llamamos un círculo virtuoso,
para romper todas esas dudas, la infraestructura, ¿no? No tengo puntos de recarga o necesito estudiar la energía que necesito para abordar este trabajo, la autonomía, el cálculo de las rutas, todo esto lo podemos hacer. Es cierto que a medida que vamos avanzando en estos años de evangelización, ¿no? de compartir, incluso el poder de hacer una prueba simplemente, ¿no? Tenemos vehículos demos que prestamos a los clientes y bueno, pues muchos de ellos se dejan sorprender y efectivamente pues rompen esas barreras que tenemos todos un poco instaladas en nuestras cabezas. Sí, no hay que olvidar que en este caso ecología y economía se pueden dar la mano, ¿no? Eso es. Porque, para que lo sepan todos quienes están oyendo, pues para un camión de distribución de mercancías en un país como España, el 40% de sus costes operativos son el combustible, cuando hablamos de combustibles líquidos o gaseosos, y con un camión movido por electricidad, con baterías o con pila de combustible, baja a la 7ª parte. Quiero decir que al final, cuando un camión está funcionando, que es su obligación estar siempre funcionando, no tocar, no estar parado, pues obtiene unos ahorros de operativos que compensan seguramente en plazo muy razonable el coste mayor que por el momento tiene. Nosotros hablamos de que la sostenibilidad medioambiental tiene que ser sostenible también económicamente. Y esta es un poco la ecuación, ¿no? Es hacer este cálculo y a medida que vayamos, por supuesto, todos desarrollando, introduciendo se vaya democratizando la tecnología, que esto es lo que pasa en estos productos altamente tecnológicos, esa sostenibilidad medioambiental y económica pues se dará en la mano más pronto de lo que nos imaginamos. Para eso estamos, efectivamente. Y ahora tenemos que acelerar un poco. Tenemos ya los tiempos más ajustaditos y Isabel ya ha visto que tenemos aquí empresas pues punteras que pueden servir de ejemplo a la hora de dar estos pasos hacia la descarbonización, hacia la neutralidad climática. Y te preguntaríamos, ¿qué necesitáis de nosotros? Yo me incluyo también del sector del transporte, ¿no? de mercancías y de pasajeros. ¿Qué necesitáis de nosotros y para ser más eficientes y para alcanzar cuanto antes los objetivos que tenemos marcados a nivel europeo y español? Bueno, la verdad es que después de haber oído a mis compañeros de mesa, yo justo lo que quería decir, pero es que me lo han ratificado, ¿no? Que las empresas deben ver este proceso de descarbonización, de transición energética en el sector transporte, que podríamos discutir plazos, ¿no? Pero yo creo que es inevitable. O sea, al final hay que ir en ese camino, ya no solo porque nos lo diga Europa, por los compromisos de descarbonización, sino porque somos conscientes de la alta dependencia energética que tenemos, los precios que tienen gasóleos y gasolinas, es inevitable. Entonces yo, sinceramente, creo que las empresas, y aquí hay 2 ejemplos muy, bueno, 3, porque sois fabricantes, pero tanto es las de reparto, las de transporte, como los fabricantes, hay que verlo como una oportunidad. O sea, mi principal mensaje para las empresas es que es una oportunidad. Ahora mismo se están poniendo encima de la mesa muchísimos recursos por parte de la administración. Pero además es que creo que ya hay buenas prácticas, es decir, empresas que ya han optado y que tienen datos reales, porque yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, Raquel, tú y Ramón, que es decir, las alternativas las empresas no las van a coger si no son económicamente viables. Eso no le entra en la cabeza a ninguna empresa, ¿no? Entonces yo creo que las empresas tienen que asesorarse, informarse. Ahí creo que las asociaciones sectoriales tienen un papel muy importante, porque aunque desde la administración se hagan webinarios, las empresas también hacéis evangelización, como decía Raquel, sí. Pero al final un empresario que se dedica a su negocio no tiene por qué saber ni de programas de ayudas, ni de normativa que viene, ni nada. Y ahí efectivamente las asociaciones creo que hacen un papel muy importante, ¿no? Nosotros, solo por dar una pincelada en cuanto a los recursos que se están poniendo encima de la mesa, dirigidos a vehículo ligero, que es verdad que es en lo que estamos ahora enfocados desde el IDAE. En MOVES 3 hay una dotación de hasta 1.200 millones de euros, algo sin precedentes. Ya se ha asignado 700 millones de euros a las comunidades autónomas exclusivamente para adquisición de vehículos eléctricos y despliegue de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico.
Moves Flotas, que lo que hemos intentado es complementar Moves 3 precisamente para aquellas empresas de flota con más de 25 vehículos y que operen en varias comunidades autónomas. Les ayudamos para que hagan un proyecto integral, ¿no?, de electrificación de la flota, el vehículo, la infraestructura para uso predominante de la flota, pero también, ¿por qué no?, si necesitan cursos de formación o necesitan adquirir un nuevo sistema de gestión de flotas con motivo de la electrificación de la flota, etcétera, todo va en un pack, ¿no? Y Moves Singulares, la verdad es que nos ha sorprendido porque se han presentado muchísimos, la primera convocatoria fueron 100 millones, la segunda 264 y aún así nos ha superado la demanda de ayudas, ¿no? Y hay muchos proyectos de empresas que, bueno, desde que utilizan apps para mejorar, hacer más sostenible esa movilidad, hasta prototipos de vehículos, ¿no?, eléctricos en sectores que a lo mejor todavía no se están comercializando. Es decir, que existe una gran demanda por el sector hacia esta, yo creo que hoja de ruta, ¿no?, que nadie niega, ¿no?, que es la descarbonización. Muchas gracias, Isabel. Que le hemos preguntado qué necesita de nosotros y nos está ofreciendo más cosas. O sea que lo aprovechen. Yo lo que digo es que lo aprovechen. Que lo aprovechen y muchas gracias. Y Andrea, al revés, ¿no? Andrea, como representante del sector privado, ¿qué le pedirías tú a la Administración para que os ayudara a vencer las barreras que podáis estar encontrando, que antes has mencionado alguna, a la hora de descarbonizar vuestra labor? Diría que, como comentaban Isabel y Raquel antes, al final la sostenibilidad tiene que también ser sostenibilidad económica. Y ahora mismo es cierto que todo lo que son los medios de transporte más sostenible conllevan, por suerte o por desgracia, conllevan un incremento en el coste del transporte, por lo cual, de alguna manera, lo que pedimos es que de parte de las administraciones haya una sensibilidad, ayudas o llamémosle como queramos, hacia este incremento en los costes que se pueden producir a la hora de utilizar estos medios de transporte más sostenibles, ¿no? Y quizás también lo que habría que ver es que este tipo de ayudas no vayan solo hacia la adquisición, ¿no?, de flota, etcétera, sino nosotros, por ejemplo, que como digo, hemos sido quizás también precursores, ¿no?, en todo lo que es el fomento de la intermodalidad, el fomento de la utilización del tren. Siempre nos hemos chocado contra el mayor coste que a veces conlleva la utilización del tren como parte del transporte, ¿no? Entonces, quizás este tipo de ayuda también, o de subvenciones, llamémoslo como queramos, podrían también ir hacia el cargador. Porque si el cargador, finalmente, el coste de su transporte fuera más económicamente viable o más sostenible o más comparable con lo que es un coste de la carretera pura y dura de toda la vida, seguramente incentivaría mucho más a que los cargadores buscaran más este tipo de transporte sostenible, ¿no?, sea intermodal o sea como sea, porque todos sabemos que ahora mismo el gas, por ejemplo, que hasta hace poco era una de las soluciones que se veía como más verde, pues con el incremento que ha habido en el último año del coste del gas también ha sido difícilmente sostenible económicamente, ¿no? Por lo cual, quizás mayor atención hacia también el sector de los cargadores, no solo de la empresa de transporte. Sí. Hay, para que he dicho aquí, hay todo un plan también dotado con 60 millones de la Administración para incentivar el uso de la comodalidad, pero es verdad que los millones destinados a la comodalidad terrestre marítima, los que incentivan que los camiones se suban al barco, pues las ayudas van dirigidas al que se sube al barco, mientras que las ayudas que van dirigidas a que te subas al tren van dirigidas al tren, no al que se sube al tren, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí tenemos que afinar un poco. A eso me refiero, que muchas veces las empresas al final no están incentivadas en utilizar estos sistemas intermodales y más ecológicos. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Francisco, que como vamos un poco apretados de tiempo, vamos a acelerar. También desde vuestro punto de vista, ¿qué le podíais aquí aprovechar que nos está viendo mucha gente y también parte de la Administración? ¿Qué le pedís a la Administración para que podáis superar las barreras que estáis encontrando a la hora de descarbonizar? Bueno, pues lo primero, muchas gracias por tu comentario de antes sobre los Eurotrailers, porque justamente a mí me parece un tema muy interesante de que ahora mismo tiene un carácter experimental en España, pero en Europa realmente casi no existen. Es decir, yo creo que debería haber una normativa general para eso, porque creo que hay pues una línea de eficiencia muy clara. La ley de 44 toneladas que supuestamente va a salir también nos tiene que ayudar mucho. Yo entiendo que ese tipo de cosas deberían salir cuanto antes. Realmente el sector lo está esperando.
Es verdad que lo que decía de medir la huella de carbono, para mí sí que es una cuestión importante que todas las empresas estemos comprometidas en eso y que realmente lo midamos bien, los que estamos ahora mismo produciendo esa huella, y creo que es muy relevante. En cuanto a las energías limpias, pues claro, nosotros decimos, vamos a entregar en estos códigos, como decía antes, con un camión eléctrico, pero claro, no hay muchas opciones, son opciones caras. Nosotros internamente estamos apostando, y ese diferencial, pese a que el consumo puede ser menor, evidentemente, pero todo hace que haya un sobrecargo sobre las soluciones actuales diésel. Y eso nosotros internamente sí estamos apoyándolo. Necesitamos también, bueno, pues que realmente eso se pueda de alguna manera pues ver en algún, bien por subvenciones o bien porque realmente el mercado se adapte realmente a esa necesidad y pueda tener vehículos pesados eléctricos. Y por último, la parte del hidrógeno, pues cualquier iniciativa que hagamos de investigación y desarrollo va a ser poca, porque además yo creo mucho en el hidrógeno verde, ¿no? Como una solución realmente definitiva también para esto, y también incluso para el país, para España, ¿no? Porque puede ser un sitio muy bueno para producir hidrógeno verde. Hay planes importantes ya también en el sector privado para desarrollar redes de suministro de hidrógeno. Efectivamente, es la pescadilla que se muerde la cola, y por eso la Administración pues tiene que impulsar para que se rompa la inercia y podamos... Si no hay camiones de hidrógeno, no habrá hidrogeneras, y si no hay hidrogeneras, no habrá camiones de hidrógeno, y así estamos. Muchas gracias, Francisco. Vamos con Raquel también, para que nos cuentes, ¿no? Como fabricante, sí, con el tiempo justo. ¿Qué le pedirías a la Administración? La línea de subvenciones es muy buena. Me sumo, bueno, un poco al agradecimiento. No podríamos hacerlo sin esto. Sí que, bueno, pues quizá agilizar los trámites, ¿no? La burocracia, que a veces los clientes se encuentran ahí con estas barreras también. Y una última cosa, que sería liderar con el ejemplo, porque efectivamente, bueno, un ejemplo muy bueno, en la ciudad de Barcelona ya está recogiendo sus basuras con vehículos eléctricos, ¿vale? Entonces, si los ciudadanos empiezan a ver que la Administración se mueve en esta línea, si los clientes lo toman como ejemplo, ven que efectivamente estos trabajos son viables, pues entre todos haremos que la transformación suceda. Y más deprisa, porque tenemos fechas, ¿no? Exacto. Es que cuando hablamos de 2030 a lo mejor no somos conscientes de lo poquito que queda. Bueno, creo que vamos justitos de tiempo. Tenemos que hacer un resumen final que os voy a pedir a todos, empezando por Isabel, para resumir su mensaje de los que nos están viendo y también para las redes sociales en un tuit del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético. ¿Qué nos podrías decir en un tuit, Isabel? Es difícil, pero bueno, yo, ahondando en lo que se ha dicho, ¿no? Pues que la Administración ahora está poniendo muchos recursos para apoyar a las empresas en el proceso de descarbonización, y que lo vean como una oportunidad, que se informen, que se asesoren, porque se puede hacer. Aprovechad la oportunidad, ¿no? Sí. Esto sería. Muy gracias, Isabel. Y vamos con Andrea, con tu tuit. Bueno, nosotros ya desde hace varios años tenemos un lema en la empresa que es Green Attitude. Todas las iniciativas de Alfie Logistics a nivel público van con este eslogan, Green Attitude, que es nuestro tweet, por lo cual bueno, no me invento nada, es algo ya muy habitual. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Y Francisco, bueno, pues Daxer sí está también muy comprometido con, bueno, pues, con la protección del clima, y es un objetivo estratégico, y afrontamos este desafío, por un lado, mediante la eficiencia energética, por otro lado, la búsqueda de energías limpias y la innovación, y por último, muy importante, la responsabilidad inclusiva para todos los miembros de la sociedad. Así que innovación, impulso e inclusividad, ¿no? Podríamos ser un tuit. Pues muchas gracias, Francisco. Y Raquel. Pues yo, mira, el tuit lo aprovecharía para decirle a todos los que nos estén escuchando que se reten y que nos reten, porque es posible. Desafiarse a sí mismo y a los demás, y como fabricante, pues la verdad es que muy valiente el tuit. Creo que la mesa, pues hemos cumplido los tiempos, como toca a la gente que trabajamos en logística y en transporte, cumplir estrictamente los tiempos. Estamos justamente en el momento de cerrar esta mesa redonda, que creo que para todos los que nos estén siguiendo ahora mismo por streaming y nos estén viendo, pues ha sido una mesa muy enriquecedora. Yo os doy, en nombre de la organización, también las gracias, en nombre de ASTIC también las gracias por haber estado aquí y por impulsar de cada uno desde su punto de trabajo, su responsabilidad, el que podamos cumplir con estas fechas tan apremiantes que nos tenemos, ¿no? 2030 está muy cerca. Para todos los que nos están viendo,
decir que el 2020, la Agenda 2020, yo siempre la he tenido ahí en el trabajo delante de la Agenda 2020 y ya tengo el 20 detrás hace 3 años. O sea que lo del 2030 llega enseguida y tenemos retos muy importantes, pero también hemos comprobado cómo las empresas, las organizaciones están impulsando que podamos conseguirlo y que Europa pues vuelva a ser, de verdad demuestre que es el líder en este proceso de cuidar al planeta y de disminuir nuestro impacto ambiental sobre la atmósfera. Así que nada, muchas gracias a los 4 y hasta la próxima.